Buenos días a todos los organizadores de este simposio de la Universidad Central de Venezuela, a los ponentes, los profesores Guillermo, Oscar y bueno, a todos los asistentes a este evento. Lamento no poder estar allí en persona, pero bueno, intentaremos hacer este video para que podamos compartir algunas ideas. Comienzo con la lectura del texto. Esta ponencia no es más que un ejercicio mediante el cual me gustaría ordenar una serie de consideraciones con respecto a las dificultades que experimenta hoy la democracia liberal, enfocándolas hacia lo que considero un aspecto central al respecto, la pérdida del sentido común. Para intentar cumplir con este propósito, el texto se compone de 5 secciones que irán viendo a través de las láminas que están disponibles para ustedes. 1. La mengua de las democracias de nuestro tiempo. Existe hoy un consenso en torno al hecho de que la democracia viene experimentando un retroceso generalizado durante el siglo XXI. Tal percepción se sustenta en todo tipo de evidencias y argumentaciones. Por un lado, desde una perspectiva más bien cuantitativa, contamos con la información ofrecida por diversos índices de medición de la democracia, los cuales registran la evolución de diversas variables en términos observables y comparables. Estas variables abordan aspectos tales como la realización de elecciones libres, justas y competitivas, el respeto de las libertades individuales, el carácter responsable y controlado del gobierno y diversos aspectos relacionados con el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. Los principales índices, tales como el Polity4, el VDEM, etc., por lo general coinciden al mostrar un declive generalizado de la democracia en diversas partes del planeta. América Latina no constituye una excepción al respecto, pues de 19 democracias a principios del siglo XXI hemos pasado a 15. Por otro lado, desde enfoques más cualitativos, proliferan caracterizaciones que describen la pérdida de la calidad de los procesos políticos en los que consiste y se sustenta la democracia. Tal como señalara Giovanni Sertori, mientras el poder se ejerce de forma relativamente simple en los gobiernos autoritarios, sustentados como están en la obediencia mayoritaria a unos pocos que toman las decisiones, las democracias son mucho más difíciles y complejas porque deben ser creídas, en tanto requieren el ejercicio efectivo de la soberanía popular. Esto pasa en la práctica por la activa participación de millones de personas mínimamente informadas, comprometidas y organizadas. Cualquier déficit que se perciba en este sentido atentará contra la democracia, pues sembrará de dudas con respecto a lo que este régimen debería ser de acuerdo con sus propios términos. Hoy en día se denuncian múltiples insuficiencias en este sentido. Ahora bien, ¿qué tipo de insuficiencias permitirían afirmar que la democracia no solo se distancia de su situación idealmente óptima, sino que además está en una verdadera crisis? Después de todo, se viene hablando de crisis de la democracia representativa desde hace décadas. El criterio más elemental nos aconseja sostener que una democracia verdaderamente está en crisis cuando corre el riesgo de dejar de ser tal, o lo que en el contexto de la modernidad política vendría a ser prácticamente lo mismo, cuando está cerca de convertirse en un régimen autoritario. Durante la segunda mitad del siglo XX se tendió a pensar que la diferencia entre regímenes democráticos y autocráticos era nítida y transparente. No obstante, durante el siglo XXI se ha vuelto a constatar que entre democracia y autocracia puede presentarse toda una amplia gama de grises, circunstancia que ha revitalizado la discusión teórica al respecto y que ha producido una variedad de conceptos orientados a la comprensión de esos casos intermedios, hoy en día comúnmente denominados como regímenes híbridos. Y aunque el hecho de la hibridez no había pasado totalmente desapercibido en décadas anteriores, cuando ya se empleaban términos como los de democradura o dicta blanda, el optimismo que se expandió en Occidente tras la caída de la Unión Soviética, así como la frustración de que de semejantes expectativas se ha experimentado durante las últimas 2 décadas, nos han hecho redescubrir ese estatus intermedio al punto de concentrar el estado del arte en los estudios más recientes sobre la democracia en esa realidad. Hoy son muchos los estudios dedicados a la comprensión del carácter híbrido de tantos regímenes actuales, los cuales combinan rasgos autocráticos con una legitimidad ganada hasta cierto punto en las urnas. Cabe entonces preguntarse, tal como lo ha hecho Morlino, si la denominación regímenes híbridos puede ser entendida como una categoría por derecho propio, en tanto se refiere a una forma política relativamente estable y permanente en el tiempo, o si se trata más bien de regímenes en transición, desde una democracia hacia una condición plenamente autocrática. La diferencia no es baladí, pues nos conduce a discusiones teóricas que necesariamente nos ayudarán a entender mejor la naturaleza de la crisis que hoy afecta a diversas democracias contemporáneas y nos conduce a ulteriores consideraciones. Punto 2. Democracias sin libertad.
El éxito de la denominación regímenes híbridos se debe a la proliferación de casos que responden al fenómeno general que describe, pero a partir de ahí es notable la diversidad de nombres adjudicados a estos regímenes híbridos, lo cual a su vez evidencia también que, si bien el fenómeno es visible para todos, no hay un claro consenso en torno a su naturaleza y orígenes. El término autoritarismo competitivo se ha convertido, posiblemente más que cualquier otro, en el más emblemático para la ciencia política de nuestro tiempo, en tanto concentra la discusión en una idea medular. La realización de elecciones no constituye per se la evidencia concluyente de que estamos ante un régimen democrático, al menos en el sentido que este término ha adquirido en la modernidad. El peso de la realidad en este sentido es contundente. Hoy se contempla por doquier la existencia e incluso proliferación de regímenes autoritarios que no solo no evitan, sino que además promueven la realización de elecciones, aunque siempre en circunstancias más o menos controladas a su favor. Pero no se agotan aquí las denominaciones. Se habla también de democracias electorales, plebiscitarias, mayoritarias, populares y liberales o totalitarias. Todos estos términos intentan ir más allá de la descripción del fenómeno para adentrarse en su explicación, aludiendo de diversas maneras a las causas del desequilibrio que lleva a un régimen formalmente democrático a hacerse o mantenerse esencialmente autoritario. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, lo fundamental es que todas estas definiciones conducen al hecho de que la voluntad política imperante no está limitada por un verdadero régimen constitucional en el que los derechos y libertades de las personas estén protegidos por el imperio de la ley. Lo anterior nos recuerda una realidad fundamental en torno a la cual se articula todo el edificio de la democracia moderna. Desde sus inicios durante las grandes revoluciones europeas y americanas a finales del siglo XVIII, la democracia de nuestro tiempo necesariamente reviste un carácter que no es solo representativo, sino también liberal y constitucional. Desde los debates constitucionales sostenidos por los llamados padres fundadores de los Estados Unidos de América, preocupados como estaban en la recuperación de una forma de gobierno que había sido denostada por la tradición del pensamiento político occidental, el problema de la democracia moderna ha sido y sigue siendo el de atemperar los veleidosos dictámenes de la voluntad popular, ya sea esta violentada o más bien implementada por los gobernantes de turno, con la puesta en práctica de principios liberales como el de la limitación y división del poder del Estado mediante su sujeción institucional al Estado de Derecho. Pocos han sido tan capaces como Tocqueville de organizar una línea de pensamiento que permite una comprensión tan completa tanto de los puntos de acuerdo como de los puntos de fricción existentes entre la regla de la mayoría y la necesidad de sujetarla al imperio de un régimen genuinamente constitucional. Los argumentos de Tocqueville, basados en un perspicaz análisis de realidades como la francesa y la estadounidense de su tiempo, han sido luego glosados de múltiples maneras porque captan con maestría la tensión fundamental de la democracia moderna, esa tensión que media entre la soberanía popular y el régimen constitucional que salvaguarda los derechos y libertades individuales. Cuando dicha tensión se exacerba al máximo en el contexto de las sociedades contemporáneas, que son sociedades de masas cuyas relaciones se encuentran mediadas por inéditos y vertiginosos avances de las técnicas de administración, producción e información, y cuando el peso masivo de la mayoría termina por reventar la idea misma de que ese poder debe ser limitado, la democracia corre el riesgo de caer en el totalitarismo, la peor de las desviaciones que ha llegado a sufrir hasta la fecha. Lamentablemente, desde cierta mentalidad historicista, al totalitarismo se lo ha ido descartando como categoría de análisis, en la medida en que, consciente o inconscientemente, se le tiende a considerar como una etapa superada, un fenómeno anclado a una fase determinada de la evolución política de Occidente. Reseñado en películas en blanco y negro, recordado como expresión absoluta de un mal absoluto fuera de toda escala, y analizado por pensadores angustiados que vivieron en un mundo de persecución, exilio, muerte y destrucción, el totalitarismo no parece constituir ya un hecho fundamental a partir del cual se puedan pensar los males en nuestros tiempos. Esto sucede porque con harta frecuencia al totalitarismo se lo considera por sus resultados y no por el tipo de procesos que tienen lugar a la hora de fraguar su génesis y consolidación. Se lo ve más como un tipo de régimen político que como un tipo particular de proceso político, mientras se descuida la comprensión de los elementos que se conjugan para su irrupción. El consenso creciente sobre la aparente lejanía y anacronismo de la amenaza totalitaria comenzó con el desmoronamiento de la Unión Soviética. Si el régimen nazi había sido derrotado en los años 40, en los años 90 los regímenes comunistas parecían transitar hacia la democracia. Adicionalmente, la ausencia de un Nuremberg para el comunismo dificultó en gran medida la comprensión de los horrores del totalitarismo comunista. Más bien sucedió lo contrario. Durante los felices 90,
como dijo Stiglitz, proliferaron las críticas de los antiguos simpatizantes de la Unión Soviética contra el llamado Consenso de Washington, expresión sintética de una perspectiva liberal que acompañó a las democracias en expansión. La importancia de este hecho no puede ser soslayada. De repente, y por insólito que parezca, durante el cambio de siglo fueron los postulados del liberalismo y no los procesos del totalitarismo comunista los llamados al estrado por parte de los sectores más críticos de Occidente. Más que la comprensión profunda de los horrores del comunismo, lo que la tercera ola democratizadora parece habernos dejado en la mente es un terror instantáneo hacia todo lo que se ha calificado de neoliberal. De ahí que hoy, en vez de identificar las actuales amenazas a la democracia con el deterioro de su componente liberal, vemos a amplios sectores de la academia y de la opinión pública global empeñados más bien en sostener que los principales problemas de nuestro tiempo se relacionan con el liberalismo y el orden de cosas que de él se derivan. Y así una cosa va llevando a la otra. El remoquete neoliberal permite cuestionar el liberalismo económico, para de ahí cuestionar al liberalismo político y finalmente llegar al extremo de atacar la idea misma de que la democracia moderna deba ser liberal. A día de hoy, el desbalance es evidente. Mientras casi nadie osa cuestionar la validez de la regla de la mayoría como esencia de la democracia, son legión quienes dirigen sus críticas al componente específicamente liberal de las democracias modernas. De acuerdo con estas voces, la democracia de hoy ha de hacerse más democrática y menos liberal. Debe dar mayor fuerza al demos y restar facultades a un Estado de Derecho que, según ellos, impide el libre juego de la política y el consiguiente avance de las demandas populares. No por casualidad, los demócratas radicales protagonizan buena parte de la vanguardia intelectual en este sentido. Inadvertidamente hemos llegado al punto de olvidar la lección aprendida hace un siglo. La raíz del totalitarismo es el antiliberalismo. Y por lo tanto hemos olvidado también, o quizás muchos no llegaron a entender, que cuando en sociedades de masas y altamente tecnificadas permanece vigente la regla de la mayoría, pero se destruye el componente liberal de la democracia moderna, lo que vemos resurgir son los mismos procesos que dieron origen al totalitarismo. No queremos con esto decir que cada vez que el entramado liberal de una democracia moderna está en crisis, nos encontramos en presencia de un fenómeno totalitario, pero sí es necesario entender que los procesos totalitarios consisten en ese ataque furibundo a los presupuestos liberales de la democracia moderna. El resultado final de los mismos es impredecible, aunque sí debería estar a nuestro alcance la posibilidad de impedir sus más fatídicos resultados. Punto 3. Todos contra el sistema. Los cuestionamientos a la democracia liberal, o más concretamente al componente liberal de la democracia moderna, no provienen ya de grandes sistemas ideológicos como los que imperaron en el mundo durante mediados del siglo XX. Provienen hoy de una multiplicidad de discursos y fuerzas políticas que, debido a su carácter tendencialmente antisistémico, se esfuerzan sistemáticamente en cuestionar lo que ellas mismas suelen denominar el sistema, entendido como un orden más bien conservador, un mecanismo formal y funcional en manos de poderosos cúpulas que hacen valer su ley, por lo general asociadas con grandes grupos económicos. La extrema variedad de estos cuestionamientos al sistema es consecuencia y expresión de lo que Habermas ha llamado el factum del pluralismo, y a menudo también de la multiculturalidad que tiende a florecer precisamente en las democracias liberales. Quienes enarbolan esta crítica sistemática van desde quienes aseguran que los mecanismos representativos son expresión de intereses oligárquicos, hasta los que acusan a la democracia liberal de encarnar un sistema patriarcal y excluyente que requiere ser profundamente revisado, pasando por los que cuestionan sus capacidades reales para luchar contra la pobreza y la desigualdad, por quienes consideran que el Estado es un mero instrumento de saqueo o por los que opinan que sirve más a los extranjeros que a los propios nacionales. De este modo, un aspecto novedoso que revisten las críticas a la democracia liberal es su carácter notablemente fragmentario. Durante el siglo XX, el auge de los totalitarismos y la prolongación de ese estado de cosas durante la Guerra Fría implicaban claras diferencias entre diversas ideologías y proyectos políticos, los cuales por lo general tendían a producir grandes sistemas de ideas bien articuladas en torno a los principales problemas de la política. Con la derrota del nacionalsocialismo en un primer momento y la debacle de la Unión Soviética 4 décadas después, no solo deja de ser el fenómeno totalitario un referente esencial para cerrar filas en torno a la democracia liberal y comprender sus principales amenazas, sino que además las distintas críticas que recibe desde adentro pierden referencias externas, tendiendo a reformularse, fragmentarse y hacerse mucho más diversas. Ahora bien, dentro de este conjunto de críticas cabe distinguir entre las que estructuralmente cuestionan al sistema porque genuinamente pretenden su ampliación o una mayor inclusión, de las que directamente proponen su erradicación y sustitución.
Las primeras tienden a mantenerse a veces, no de forma totalmente consciente, dentro del lenguaje y el ethos de la democracia liberal, en tanto pretenden ampliar a nuevas colectividades los derechos contemplados por el régimen demoliberal. El problema con estas iniciativas es que a menudo terminan incurriendo en cuestionamientos que terminan por socavar las bases mismas del sistema que pretendidamente desean ampliar, sobre todo cuando las soluciones que plantean pasan por un proceso progresivo de intervención y regulación de la vida social por parte del Estado. Para decirlo en los términos planteados por Linz, no siempre queda del todo clara la lealtad que estos grupos profesan en la práctica a la democracia liberal y a sus postulados fundamentales. En cuanto al segundo grupo de críticos, los que desean la erradicación y sustitución del sistema, estos con frecuencia pertenecen a tradiciones ideológicas que ya en el pasado se plantearon un conflicto existencial con respecto a la concepción misma de la democracia liberal, sean estas de carácter ultraconservador y reaccionario o bien de raigambre marxista. En el primer caso, dentro del cual se alinean fuerzas políticas y sociales de extrema derecha, por lo general no se da la presencia de ideologías omnicomprensivas y profusamente elaboradas. Más bien se imponen mitos y corrientes de opinión de corte usualmente nacionalista y xenófobo. En cuanto a las críticas de raigambre marxista, estas van desde posiciones ortodoxas que abogan por la progresiva implantación de algún tipo de régimen neocomunista o extremadamente estatista hasta las más heterodoxas, por lo general articuladas en torno a complejas argumentaciones posmodernas que, a pesar de su talante públicamente progresista, siguen abogando por la sustitución del régimen demoliberal. Procede entonces hablar de crisis de la democracia propiamente dicha cuando la presencia de este segundo grupo de actores es notoria e influyente. Mientras la acción de los primeros puede ser una expresión de la vitalidad de una sociedad plural en el marco de una democracia liberal, las iniciativas de los segundos efectivamente pueden conducir a un cambio de régimen político y, paradójicamente, dentro de los mecanismos formales del régimen demoliberal. El problema particular de nuestro tiempo con respecto a este punto tiene que ver con el hecho de que la notable diversidad de grupos críticos y la gran dispersión que se aprecia entre sus distintos discursos se prestan para que actores esencialmente contrarios al sistema puedan, en un marco de generalizada confusión y oportunismo, aglutinarlos para aprovechar sus fuerzas y hacerse con el poder. Desde nuestro punto de vista, no cabe duda de que la gran multiplicidad de las críticas, aunque relativamente consustancial a la democracia, también pudiera eventualmente potenciar las amenazas que ésta sufre desde sus entrañas. Punto 4. De la revolución al populismo. Entre los aspectos que requieren ser analizados para comprender las crisis de las democracias contemporáneas están los principales métodos de acción que pregonan y ponen en práctica quienes las ponen en riesgo de fenecer. En tal sentido, su relación con la violencia parece ser, al menos por ahora, distinta a la de los dos siglos anteriores. Así, la idea de revolución es hoy más una narrativa que un plan de acción, más un ideal que una técnica para la toma del Estado. Los golpes de Estado, por su parte, son menos numerosos, al menos en Iberoamérica. Durante las últimas décadas han sido más bien las elecciones y las campañas de movilización los métodos empleados por los críticos de la democracia liberal para intentar llegar al poder. El carácter antisistémico y en esencia no violento de este tipo de actores que, sin embargo, persiguen victorias electorales, los hace casi inevitablemente populistas. El populismo, esa práctica política emparentada con la demagogia, es el inicio de la vía democrática hacia la potencial muerte de la democracia. Constituye su amenaza interna más típica y por ende una gran preocupación de nuestro tiempo. Pero aunque la preocupación generalizada en torno al mismo esté más que justificada, es posible que quien ve en el populismo la raíz del problema esté apuntando en la dirección incorrecta. Después de todo, en donde hay democracia, la demagogia siempre estará presente, ya que tal como comprendieron los antiguos griegos, es inherente a la misma. De ahí que la modernidad solo haya encontrado factible revivir la condición de sujetarla, solo haya encontrado factible revivirla con la condición de sujetarla a principios básicos desconocidos en la antigüedad clásica, como son la división de poderes, el Estado de Derecho y el régimen de libertades, así como la representación política. El populismo solo se convierte en un verdadero problema cuando olvidamos la necesidad de preservar a toda costa el principio fundamental del gobierno limitado. Punto 5. En torno a la recuperación del sentido común. Señala Daniel Innerarity que el principal problema que afronta la democracia de nuestro tiempo es el del aumento indetenible de las complejidades a las que se enfrenta.
Resulta difícil pensar lo contrario. Precisamente la democracia liberal nos ha permitido contar hoy con mejores niveles de vida, sociedades más plurales, ciudadanos más poderosos e impresionantes avances técnicos al alcance de grandes mayorías. Pero también nos hemos hecho cada vez más inconformes y ambiciosos, lo que constituye un gran reto para alcanzar consensos y mantener la gobernabilidad democrática. Demócratas radicales, comunitaristas, republicanistas cívicos y liberales mantienen un apasionante debate en torno a estos problemas. Solo pretendemos apuntar aquí un problema que, en nuestra opinión, subyace a todas sus posturas. Nos referimos a la dificultad creciente que se presenta hoy en día para la existencia de un sólido sentido común. Siguiendo las consideraciones hechas por Hannah Arendt con respecto a lo que denomina la filosofía política de Kant, entendemos el sentido común como la facultad de discernir entre lo correcto y lo que no lo es, como el ejercicio de la facultad del juicio, una facultad que según ambos autores, siguiendo ambos a Baltasar Gracián, se funda en el sentido del gusto y se desarrolla siempre desde la pertenencia a una comunidad. El sentido común nos permite pensar por nosotros mismos mientras comprendemos los puntos de vista de los demás y por lo tanto depende de nuestra capacidad para comunicarnos. Esta dependencia es tan profunda que la locura, según Kant, consistiría precisamente en la pérdida del sentido común. En tanto el loco no pierde la capacidad de expresarse, pero sí de comunicarse y de ponerse en el lugar del otro. De ahí que el autor prusiano señalara, tal como nos recuerda Arendt, que una mentalidad amplia sea conditio sine qua non del juicio correcto. Según la autora judeo-alemana, gracias a la práctica del juicio que permite el sentido común, los seres humanos podemos encontrar aquello que no es subjetivo en el plano de un ejercicio intersubjetivo. Ahora bien, el ejercicio de esta facultad es mucho más factible en condiciones similares a las que permitieron el nacimiento de la democracia, tales como una población reducida, la deliberación cara a cara, la filia, o sea, la amistad como fundamento de la comunidad, y la escasa complejidad de las tareas públicas si las comparamos con las actuales. Tales condiciones permitirían el desarrollo de la intersubjetividad en términos que se nos hacen hoy cada día más difíciles y lejanos. En nuestras populosas sociedades contemporáneas, la comunicación, y con ella la posibilidad de la intersubjetividad, está cada vez más mediada por medios técnicos, en tanto las distancias se alargan y el tiempo se acelera. El otro se nos aparece cada vez menos como un sujeto semejante porque lo que percibimos de él es cada vez más su expresión abstracta, la cual no llega ya ni siquiera a una opinión razonada por escrito. Es ahora más bien un número, una noticia, un video corto, un tweet o un meme. Cuanto más compleja se nos ha hecho la sociedad, más simple parece habérsenos hecho la idea y la vivencia del otro. El ciudadano promedio no es ya aquel para quien el único espacio público era la plaza o el foro, el que existía cuando la res pública pasaba por la reunión de todos los puntos de vista en un espacio suficientemente reducido como para permitir el ejercicio de una vigorosa intersubjetividad. En las condiciones actuales, el ciudadano promedio no cuenta ya con un conjunto de creencias y valores profundamente compartidos, capaces de religar a los miembros de una comunidad. Por el contrario, ve mediado su ejercicio político por representantes que no siempre ha elegido, está alejado de los centros de decisión, mantiene un contacto esencialmente virtual con su realidad política, forma parte de sociedades multiculturales que ponen en entredicho su identidad grupal, está bombardeado por una cantidad de datos que no permiten su adecuada asimilación y experimenta un notable desasosiego con respecto a su destino. Tales condiciones propician que la emocionalidad, el desconocimiento, el engaño y la irresponsabilidad incidan poderosamente en los procesos de construcción de la voluntad política de las democracias de nuestro tiempo. No extraña entonces que el populismo y los extremismos se vayan convirtiendo en moneda de curso corriente con la llegada de las redes sociales virtuales. Proliferan interpretaciones muy disímiles en la férrea pugna por acceder a una posición central desde la cual hacer prevalecer su narrativa política. Se constata así que en la medida en que las condiciones societales de nuestro tiempo dificultan las prácticas verdaderamente intersubjetivas, el desarrollo de un genuino sentido común se ve entorpecido y con él la capacidad para ejercer el juicio, para pensar en y desde el mundo. Parece claro entonces que el fortalecimiento de la democracia pasa por todas aquellas prácticas que permitan la recuperación del sentido común. Sin descanso en la opinión pública y sin que ésta se asiente en una discusión racional a partir de ciertas realidades comunes
que nos resulten naturales a todos o casi todos, la democracia cuenta con menor probabilidad de perpetuarse. En palabras de Arendt, solo en esa dimensión es posible dar con lo no subjetivo en el marco de lo intersubjetivo, permitiendo así que los mecanismos deliberativos nos permitan llegar a consensos operativos. A ello ayudará siempre cierta identificación con determinadas tradiciones culturales, y esto ya a modo de conclusión, al igual que la recuperación de algunas de las condiciones que dieron origen a la democracia directa, si bien a estas alturas no tenga ningún sentido prescindir de lo que el liberalismo ha aportado a la democracia moderna. No obstante, lo fundamental para el fortalecimiento del sentido común en términos racionales vendría a ser la recuperación de la interpelación socrática como práctica discursiva generalizada para los asuntos públicos. Sócrates, sabiendo que no sabía nada, procedía desde el sentido común compartido con sus conciudadanos. No avanzaba desde la afirmación, sino desde la interrogación, desde una llamada al pensamiento. Pensaba con los demás porque sabía que el pensamiento requiere del otro, especialmente cuando de los asuntos públicos se trata, y apelaba a la razón de cada quien sin necesidad de contravenir de entrada tradiciones, creencias ni leyes. En suma, se trataba de más y mejor política. Muchas gracias.